estoy encontrándome con un Walter Benjamin. O sea que creo que digamos, caí en esta trampa porque la obra que yo estoy, una parte de la obra que estoy trabajando, yo soy artista visual, está de alguna manera relacionado, creo, con algo de los temas que estamos tocando. A mí me gustaría solamente citar dos cosas. Parte del texto donde Benjamin hace una descripción de un cuadro de Klee que él poseía, en que dice, hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien pudiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el paraíso, dice, sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán que empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo, ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Eso es una parte que para mí es como clave, ¿no?, de lo que voy a contar después. Y después hay otra cosa que me acuerdo de una canción que no creo que la letra sea de Citarrosa, pero la canta Citarrosa. En una parte dice: el hombre era como el trigo en el trigal, era como la tierra cuando laboraba la tierra, tenía el color del trigo cuando trabajaba, tenía el color de la tierra cuando laboraba la tierra, y tenía el color del carbón en la mina. Es así que creció, murió y resucitó sin ser notado. Bueno, entonces ahora un poco la cuestión. Yo empecé a realizar una obra a partir de un suceso muy concreto. La primera vez que me enfrento, digamos, me invitan a exponer en la Alianza Francesa y hacía poco tiempo había fallecido mi abuela, y cuando tuvimos que, sacar las cosas de la casa, ordenar, nos encontramos con una carta que yo había escrito cuando tenía 8 años. En el primer momento en que llegamos a Francia, yo con mi hermana, producto del exilio, ¿no? Y ahí describo, las primeras impresiones y la casa donde vamos a vivir. Un tiempo muy anterior a esa carta, el escrito de esa carta, es una serie de sucesos que, yo era un niño, vivía, con mis padres, y un día, en el año 75, mi padre no regresa a casa y lo encontraron muerto al costado del río Uruguay, con el cuerpo más o menos acomodado, con el calzoncillo puesto, el auto a 4 kilómetros del lugar donde encontraron el cuerpo, y nunca se supo qué fue lo que pasó. ¿Sí? A partir de ahí, hay una sucesión de hechos. Mi madre se desplaza a Montevideo con nosotros, finalmente terminamos en Francia por circunstancias en que mi madre se enamora de una persona que está exiliada en Francia, de ahí la carta, ¿tá? Quiero contar esto porque, realmente así funciona la obra. La obra es
ese documento, que me lo encuentro, y empiezo a pensar que mi relación con Francia en ese momento es mi intención, digamos, de la oportunidad de retroceder a esa memoria. Y decido hacer una performance en la cual hago una gigantografía de esa carta, ahora la vamos a ver. Esta es la carta. La carta estaba doblada de forma que no, el tiempo había actuado sobre el material y funcionaba como una especie de cartografía de la memoria, como una especie de mapa. Yo visualizaba la letra, podía reconocer, no reconocía la letra, no me reconocía en la letra, pero sí reconocía el dibujo. Recompusimos la carta y esa carta yo hice una gigantografía de la carta. En la sala de exposición estaba la gigantografía de la carta pegada en dos placas de yeso, un tamaño más o menos de 2 metros por 2,50, y yo aparecía en la sala, digamos, el día del vernissage, vestido con mi ropa de taller, y me sacaba los zapatos y subía arriba de esa plataforma, que era la carta, y empezaba, tenía guardado un martillo, y empezaba a martillar la carta, digamos, haciendo una destrucción simbólica y a su vez construyendo otra pieza. Finalmente, cuando termino esa performance, aparece un video editado de esa acción. Ahí es el momento de la performance. Y ahí hay una parte, digamos, de la pieza de la carta. Digamos como que lo que yo intento trabajar ahí en realidad es como una especie de... La pieza se llama Retro y la intención es literalmente a través de la performance abrir como una especie de... Yo lo quiero relacionar con eso que dice Benjamin, donde el pasado en realidad es como un momento, como una fulgor, la instancia, digamos, ese momento es como que en la situación de la performance es como simbólicamente retroceder y actuar simbólicamente en un pasado que es imposible actuar, ¿no? Es decir, ese ángel no va a poder ir para atrás, pero simbólicamente tiene la intención de hacerlo. Y ese es, creo que, el gesto que yo pretendí generar en esa serie, ¿no? Y ahí entonces empiezo a funcionar, yo conté todo esto anterior, porque empieza a funcionar una serie de obras que, bueno, que siguen con otras piezas, que vamos a mostrar ahora.
acá en realidad lo que estamos viendo es, yo trabajo a partir de una imagen, es el rostro de mi padre en una foto que se parece muchísimo a mí. Yo en ese momento ya lo había superado en edad, es decir, ya él falleció más joven que estoy yo hablando ahora, ¿no? Y el vínculo que tengo, como él falleció cuando yo tenía 5 años, en realidad el vínculo que tengo es más a través de la imagen y de la semejanza y bueno, y ahí digamos que repito la acción que hice con la carta, pero en realidad hay dos pantallas que funcionan sucesivamente. En realidad hay una proyección de la foto de mi padre y en el lugar donde yo voy, digamos, golpeando, en realidad traspasa la proyección y hay otra cámara del otro lado que en realidad por los huecos empieza a aparecer la imagen, digamos, de un lado la imagen se va deformando, que es lo que están viendo ustedes acá, y del otro lado la imagen se va armando, digamos, parte de la oscuridad, se va armando la imagen porque por los huecos va pasando la imagen. Entonces en realidad ahí hay un punto donde yo termino, se ve en las dos pantallas que son dos proyecciones simultáneas, aparece de un lado esta imagen que estamos viendo y del otro lado va apareciendo la cara a partir de los huecos que se van produciendo por los martillazos, ¿tá? Después estoy explicando, ahora capaz que en el PowerPoint tengo imágenes que son más claras. Lo cierto es que, claro, del lado, digamos, donde esos huecos proyectan, a partir del momento que se cae como la pared de yeso, porque también es una pared de yeso, aparece mi sombra también martillando, ¿no? Entonces en algún punto, bueno, se libera totalmente la imagen y yo camino hacia el proyector. Entonces en ese punto hay digamos, en esta filmación la imagen mía va hacia el proyector y del otro lado es la sombra que va avanzando hacia la imagen hasta que se vuelve totalmente oscura. Entonces hay un punto virtual en el espacio donde estaba la sala de exposición, porque las pantallas estaban puestas una en una pared y la otra en la pared, digamos, de enfrente. Entonces hay un punto equidistante en el espacio donde realmente la sombra se junta literalmente con el otro personaje que va caminando, ¿no?, hacia el proyector. No sé si llegan a imaginárselo, pero es bastante lógico, digamos, por él. Entonces, sí. Entonces, bueno, ahí como que termina esa pieza, termina así. Y la última parte, esta se llama retro 0, la primera se llama retro 1, esta se llama retro 0, y la tercera, vamos a ir al PowerPoint. Acá tienen algunas fotos de la performance y ven el proceso, digamos. Y bueno, y esta última pieza, en realidad lo que hice fue lo que yo llamo ¿cómo es? La construcción de los hechos imposibles. O sea, el hecho de que, digamos, mi padre fue, digamos, como prueba de que fue asesinado, es que el cuerpo no puede haber pasado, digamos, desde donde encontraron el auto, con toda la ropa a 4 kilómetros, y el cuerpo 4 kilómetros, mucho más lejos, en una parte que se llama la Piedra Alta, ¿no?, en un lugar en Salto. Entonces, lo que yo hago ahí es una acción que es caminar desde el lugar
lugar donde encontraron el auto, caminar por el borde de noche, ¿no? Más o menos a la misma hora de los hechos. Y hay solamente una linterna que me alumbra atrás. Y voy caminando hasta donde puedo. Y después hay otra filmación que está, digamos, puesta también como de frente a esa proyección, que es grande, donde voy al lugar donde encontraron el cuerpo, hasta donde puedo llegar y, digamos, ocupo ese espacio con mi cuerpo, ¿no? Y bueno, y ahí termina, digamos, esa búsqueda, ¿no? Como intención simbólica de retroceder en un espacio imposible del tiempo, en una memoria que hasta ahora no tiene redención. Es decir, yo actué en la acción de la redención. Hay una parte que Walter Benjamin claramente dice al principio que no hay historia si no hay redención. O sea, como que no, en la medida de que esas historias no tienen, ¿no? Termino, como que no tienen, digamos, una especie de lugar en la historia, no, como que la historia de los pueblos no va a sanar, ¿no? Como que va a tener como que repetir. Entonces, como que la intención de esta serie de piezas, que además terminan acá, porque yo no hago una investigación sobre los hechos, ¿no? Después los hechos son otra cosa, ¿no? Pero es decir, es la intención de redimir, o por lo menos de redimirme yo con pasado. Y a su vez, al desnudarlo y al compartirlo, se desnudan y se comparten y se interrelacionan con otros todas las historias posibles que se conectan con fragmentos del pasado. Listo, es ahí.